Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Código Trading. Soy Dave y en esta ocasión tenemos el privilegio de tener en el canal a Víctor, que él es psicólogo y además trader, que considero pues que la psicología es algo fundamental y pues es la primera vez que encuentro pues a alguien que ha estudiado psicología, que es psicólogo y además pues ha acabado en el mundo del trading. Él, además, hace poco tiempo ha empezado un proyecto en YouTube que se llama El Psicólogo del Trading y ha crecido bastante. Y bien, es un placer tenerlo hoy aquí. Saludos, Víctor. Hola, Dave. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar con tu comunidad. Es un auténtico placer, de verdad. Hace unos días atrás estuve yo en tu canal, hicimos una charla ahí donde la comunidad del psicólogo del trading pues me estuvo conociendo y hoy tendremos la oportunidad de hacer lo mismo, pero a la inversa. Vamos a conocer un poco más quién es Víctor, cómo llegó al trading partiendo de la psicología y pues que nos explique un poquito todo eso. Así que, Víctor, si me puedes explicar en qué momento descubriste el trading y cómo te acabó gustando y en qué momento de tu vida fue todo eso, si habías estudiado psicología, si fue una vez terminado, ¿en qué momento? Sí, la verdad es que empecé a los 22 años más o menos, ahora tengo 29, y estaba en la carrera de psicología, era segundo curso aproximadamente, la verdad, segundo o tercer curso de psicología, y lo he explicado en alguna ocasión. Y estaba viendo en la televisión española un canal que se llama Salvados, no sé si lo conoces, donde hacen entrevistas Sí. y estaban entrevistando a un trader un poco famoso que es Joseph Agram. Y no sé si lo conocéis, pero bueno, aquí en España es bastante famoso. Y recuerdo que en esa entrevista el presentador le había preguntado, era sobre, no recuerdo exactamente, sobre inversiones o sobre gestión de capital, no me acuerdo exactamente. Y yo, en este caso, Joseph Agram estaba hablando de trading. La que se me quedó grabado a mí en la cabeza fue que le prestaban en ese momento en el que veníamos, era igual 2013, 2014, veníamos de la crisis de 2008, no había créditos en los bancos, era muy complicado obtener cualquier tipo de prestación para poder iniciar algún negocio y en ese momento se dijo en ese documental que los brokers te podían dejar hasta un 400% de capital, 400 veces tu capital, quiero decir. Claro, eso en ese momento a mí, que ya me gustaba la economía, sabía de qué iba esto, me gustaba la estadística, me despertó un chip, me hizo un clic en la cabeza porque dije, hostia, de verdad hay un negocio en el que te puede llegar a dejar 400 veces tu capital. Si eso existe, me quiero meter ahí, sea como sea. Entonces, recuerdo que empecé a investigar un poco, empecé como todo el mundo seguramente con algún libro o algún canal de YouTube, internet, y poco a poco fui uniendo cables, fui un poco yendo por los recovecos del trading en las redes sociales, en internet y en los libros que encontré en la librería de aquí de mi ciudad, hasta hoy, que he seguido dándole caña a eso y hablando contigo. Muy bien. Bien, el tema de que se pueda operar pues, con un crédito de un 400% va ligado al apalancamiento, que seguro que muchos del canal pues, ya conocéis. El tema es que te permiten apalancar como si tuvieras una cuenta de un capital mayor al tuyo, pero eso, atención, que es un arma de doble filo y se tiene que ir con mucho cuidado. Entonces, una cosa que creo que interesa mucho saber es que no creo que en 2 semanas estuvieras ganando, ¿no? Una vez descubriste el trading. Ojalá, ojalá. Entonces, es un poco el camino, si llegaste a tener pérdidas grandes, si tardaste mucho a empezar a tener algún resultado. Y esa parte creo que seguro que puede interesar. A mí me interesa conocer esa parte y seguro que a la audiencia también. Sí, has dado con el clavo. Primero con lo del apalancamiento que, claro, una vez yo entré en este mundo y al principio creo que como todos, si tuviese que describir un poco el proceso paso a paso, creo que fue descubrir el trading, pensar que este negocio me podía hacer millonario, pensaba realmente al proyectar en el futuro lo que significaba que me pudiesen prestar 400 veces mi capital, yo creía que realmente eso podía darme mucho más beneficio del que hoy en día sé que se puede conseguir. Y entonces empecé pensando que se podía ganar mucho dinero, fui poco a poco especializándome, pasé de millonario, de creerme millonario a rico, después de rico a querer tener un sueldo alto, luego poco a poco a darme cuenta que lo que quería era simplemente ingresos. Entonces el proceso a lo largo de los años fue así, creo que todo el mundo pasaba por lo mismo. Y básicamente lo que hice fue que
los 3 primeros años, 2-3 primeros años, fueron muy formativos, porque como estaba en la carrera, intentaba conllevar las dos cosas y le metí mucha caña, sobre todo la teoría el primer año. La verdad, la teoría tampoco, al menos desde mi punto de vista, por supuesto, no es demasiado densa ni demasiado extensa como para tener que estar mucho tiempo focalizado en eso, sino que el trabajo real que tuve fue luego en la práctica, cuando me puse ya a trabajar en backtesting, en simulador. Recuerdo mi tiempo de estar delante de las pantallas muy costoso y bastante complicado, y fueron, no sé, los 3 primeros años de mucho trabajo. Lo he dicho alguna vez en el canal que yo he llegado a estar obsesionado 16 horas al día haciendo backtesting. Sí que es cierto que me lo hice un poco divertido porque en ese momento compartía habitación con mi pareja y en un estudio que teníamos, y mientras ella estaba con su carrera también, que es maestra, yo estaba con la carrera y también con backtesting, y poníamos música y era un poco, hice del trading un poco mi hobby, por así decirlo, para que esas 16 horas de recoger datos y de intentar construir un sistema no me fuesen tampoco no me fuesen a obsesionar ni a dañar psicológicamente. Pero no lo volvería a hacer. Estuve demasiado tiempo. Algo que recomiendo hoy en día es que no hace falta estar 16 horas al día. Es mejor dosificar el tiempo de trabajo y que sea más productivo, porque había momentos ya que eso no era rentable para nada. Simplemente estaba haciendo números como un loco. Y eso fueron los 3-4 primeros años. Y cuando empecé a tener resultados reales, de poder decir estoy sacando 200 euros al mes, hablo de 200 euros aquí en España, que no es nada, fue a partir del cuarto año, mediados del cuarto año, quinto año aproximadamente. Claro, eso es muy importante para tener un poco un choque de realidad, ¿no? Porque al primer momento te pasó a ti, me pasó a mí y pasa prácticamente a todo el mundo, que es que primero que te imaginas que vas a ser millonario en poco tiempo. Después ya vas bajando las expectativas al ir viendo realmente lo que es este mundo, ver que no, con una cuenta pequeña no vas a dar un bombazo, y también darte cuenta que no es una cosa que en un par de meses serás un trader y estarás ganando un pastón, ¿no? Entonces, eso es un punto muy importante a la hora de enfocar el trading. Comentas que hacías mucho backtest. Entonces, podríamos decir que si hacías tantas horas de backtest, ¿eras más cuantitativo que discrecional? ¿Hacías métodos muy matemáticos o cómo trabajabas? Sí, la verdad es que básicamente, si me describo como algo, es algo cuantitativo, algorítmico, incluso manual, como quiera llamarlo. El punto es que empecé, no siendo así, empecé operando creyéndome quizás más experto de lo que era realmente. La verdad que en mi caso particular, no digo que sea siempre así ni que esté bien, venía de un mundo en el que se me daba muy bien hacer lo que hacía, que era la psicología, se me daban muy bien los estudios. Hasta ese momento se me había dado todo bien, hasta que me di de golpe con el trading. Pensaba que al llegar aquí podía ser el mejor. Realmente lo creía, no estoy exagerando. Cuando llegué pensaba realmente que iba a romper el juego. Y al final el mercado me rompió a mí, por supuesto. Y tuve una anécdota que explico mucho, fue que cuando operaba de forma discrecional, es decir, sin ningún tipo de pauta aparente, simplemente con los conocimientos que había adquirido, y abrí una cuenta con 1.500 euros, y que fue la primera cuenta real que abrí al año o así, no me acuerdo exactamente, pero no llevaba tiempo suficiente como para poder abrirla ni de cerca. Y empecé a tomar acción, empecé a abrir operaciones en Forex, y por supuesto el mercado se me fue en contra. Al principio gané, luego, como siempre, se me fue en contra porque no tenía un lugar establecido donde salir. Así que empecé a dejar correr operaciones y me ocurrió lo primero que no se tiene que dejar, que no se tiene que hacer, que es quitar el stop loss. Tenía un stop loss puesto, algo que sabía que tenía que hacer, pero lo eliminé. Quité el primer stop, el mercado se me fue en contra. Dije que si llegara a tal punto, a tal precio, cerraría. No lo hice. Seguí dejando que las operaciones se pusiesen en mi contra. Empecé a hacer un poco de coberturas, que no sabía que eran coberturas. Es decir, yo abrí simplemente operaciones pensando que el mercado iba a irse alcista en ese momento. Y no fue así. Cayó. Me fue la cuenta mucho, a menos 1.200. O sea, me quedé con 300 positivos o algo así. Y cerró el fin de semana. Toda la semana estuve así, sin dormir apenas. El fin de semana, claro, el mercado cerró con mi cuenta en negativo. Y yo literalmente no dormí todo ese fin de semana. No dormí, literalmente. Estuve esperando que el mercado abriese, y cuando abrió yo pensaba que iba a cerrar la operación, pero no lo hice. La aguanté todavía más y al final tuve la suerte de poder recuperar. Me quedé con una pérdida pequeña de unos cientos de euros, pero eso podía haber acabado en mi primera cuenta perdida.
A partir de ahí eso Claro. fue un choque de realidad y nunca tengo la suerte, por así decirlo, que nunca he perdido una cuenta de trading. No porque no me la haya buscado, lo podéis ver, o sea, lo hice todo para que perder la cuenta, pero a partir de ahí me alejé del real, me puse totalmente en backtesting y es donde realmente aprendí lo que era esto. Trabajé muchísimas horas, como os he dicho, trabajé mucho, es mucho, algo que no volvería a... Creo que es, si tuviese que definir mi tiempo de trader en algo, en porcentajes, el 80% de mi tiempo como trader ha sido backtesting. Absolutamente. Recogiendo datos para hasta no tener clara una estructura de acción en el mercado, un sistema que yo viese que tenía esperanza matemática, y ahí es cuando volví a abrir una cuenta en real, ya con más capital y con una mejor gestión. Claro. Sí, sí. A ver, yo una de las cosas que digo a los alumnos cuando empiezan en una formación es que será mucho backtest, mucha simulación y que es aburrido. Sí, O sí, sea, totalmente. que por mucho que intentes que sea divertido, sí, es aburrido. no es como jugar al LOL ni nada por el estilo. Exacto. O sea, puede parecer casi un juego y a lo mejor, pues cuando es el primer día que te instalas un simulador y empiezas a tirar un poco para arriba la cuenta, como en el simulador todo va muy rápido, pues casi que parece un juego, pero claro, meterle horas y todos los días lo que cuesta. Entonces, yo también en su momento tuve ese momento obsesivo que comentas, pero no lo recomiendo tampoco. También digo que al final lo importante es la constancia. Yo le digo, si un día puedes abrir 15 minutos, hazlo, pero que no haya un día que no lo haces, porque si no hay una constancia, entonces sí que ya pierdes el hábito. Entonces no se trata de meterle 16 horas un día, sino de que cada día hagas algo. O sea, que no te llegues a desconectar del backtesting, porque es parecido al hacer deporte, ¿no? Exacto. Si no te obligas a tener un mínimo, es muy fácil perder ese hábito. Entonces, veo muy interesante toda la parte emocional, ¿no? De la parte más psicológica de cuando estuviste con esa cuenta, trabajando de modo súper discrecional, incluso sacando stop, todo totalmente por emociones. Y después cuando ya entiendo que al ponerte a hacer backtest pasaste a tener ya una mentalidad estadística. Entonces tú, que tu especialidad es la psicología, ¿cómo explicarías eso? O sea, ¿qué hace el tema de tener una mentalidad ya más matemática, estadística, basada en el backtest, lo que puedes encontrar? ¿En qué te ayuda en la parte psicológica todo eso? Para mí la verdad es algo indispensable. Yo, por ejemplo, para que la gente lo entienda, igual este símil os puede parecer más adecuado y más entendible. A mí me gusta mucho el póker. No sé si a ti también te gusta, pero a mí el póker me fascina. Y yo en ese momento ya llevaba tiempo jugando a póker y leyendo póker. Y recuerdo que encontré un símil increíble porque los jugadores de póker profesionales, aquellos que están arriba, no siempre ganan. Es decir, tienen también un ROI, es decir, un retorno de inversión, tienen una gestión de capital, tienen un sistema que aplican y simplemente intentan que a largo plazo, cuantas más manos hagan, si tienen una esperanza matemática del 51%, saben que a largo plazo van a ser rentables. También me ocurrió con la historia de los Pelayo, ver este tipo de cosas, que no sé si la conocéis también, el que quebraron un casino. La historia es un poco, la podéis buscar, pero básicamente disponían... Sí, hay una película que está muy bien, que explica... Ellos encontraron un error en las ruletas, imagínate qué cosa tan aleatoria, ¿no? Sí. Y fueron capaces de backtestear en qué números caía más y solo con una pequeña ventaja. Exacto. Explícalo. No, es literalmente eso. Lo que quería ir a esa pequeña ventaja, es decir, tenían una pequeña ventaja muy pequeña, o sea, realmente muy pequeña, pero sabían que si a largo plazo sobrevivían con el capital suficiente para que esa ventaja se expresase, al final ganaban. Entonces, todo esto yo recuerdo en esa época que además se me juntó con que fui a la asignatura, me dio en la carrera una asignatura que era estadísticas de las ciencias del comportamiento, donde empezamos a trabajar con muestras, trabajamos análisis de poblaciones, cómo aplicar test masivos para sacar conclusiones significativas. Todo eso me ayudó a trabajar con un programa estadístico en el ordenador y todo eso me ayudó a entender que aquí se podía aplicar lo mismo. Hasta ese momento no encontraba a nadie que hablase de eso, la verdad. Luego encontré algún canal de referencia también que sí que hablaba un poco de esto y me guió un poco, pero en general fue a través de ensayo y error. Me puse a intentar buscar ese tipo de ventajas matemáticas y después de hacer 2.000 trades, 3.000 trades, los primeros que hice, me di cuenta de que en ese momento el sistema tenía un 62% de éxito, ¿no? Con un ratio 1 a 1, es decir, buscaba 1, perdía 1.
que luego era irreal, era un 62% real. Pero en ese momento yo ya entendí y dije, hostia, si esto lo hago a largo plazo, puede darme resultados. Y es ahí donde realmente me di cuenta que era la forma que tenía de eliminar la parte psicológica, porque no quería volver a pasar por esa etapa negra de quitar stops, de sufrir, de no dormir. La única forma que encontré de poder trabajar mi psicología, mis emociones, viendo cómo el dinero se movía cada 2x3, era creer en la estadística, que es lo que hacen los jugadores de póker profesionales. Cogí, me puse a backtestear muchísimo, probé mucho tiempo en simulador y cuando me di cuenta de que mi actividad como trader estaba automatizada, que no era yo quien tomaba la decisión en el momento, sino que era el Víctor del backtesting quien ya había tomado esa decisión, fue todo mucho más fácil. Es que el camino se allanó muchísimo, la verdad. No sufría tanto. Ojo, no digo que no sufra, ¿eh? Cuando tienes un drawdown, llevas 3 meses o 4 o 5 sin tener resultados, la psicología afecta igualmente. Tus emociones pueden aflorar, Claro. pero están mucho más paliadas. Es como un paliativo, porque sabes que tienes que confiar ya no en ti mismo, sino en el sistema que has creado. Entonces yo considero que todo el mundo debería pasar por la estadística, el trading, absolutamente. Sí. A ver, aquí muchas veces choca el hecho de que, no sé si es tu caso, pero yo explico que el mercado es prácticamente aleatorio. Por supuesto. Y que se basa más en la gestión que en adivinar qué va a hacer. Exacto. Que es más, aparte de qué punto de entrada, sobre todo una vez has entrado, en Exacto. qué momentos gestionas, break-even, a salir con una pérdida parcial o cerrar antes de tiempo, todo eso, pero parametrizado. Entonces yo en algunas ocasiones te he visto explicar el tema de tirar una moneda al aire, ¿no? Que es un caso que todavía parece más aleatorio que una ruleta, ¿no? Sí. Y lo que ha acabado pasando con lo de tirar una moneda al aire es que por mucha intuición que tengas, cuando haces el experimento y tomas 100 datos, claro, pues estarás muy cerca del 50-50, cuando tomes 1000 todavía más. Entonces, eso no significa que con inteligencia artificial, y se ha hecho un experimento, que es que si al ordenador le dices si encima de la uña hay la cara o la cruz, a la humedad del aire, claro. Si hay viento o no lo hay, y le empiezas a dar parámetros, se ha llegado a estar por encima del 80% en adivinar la moneda al aire por parámetros previos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el mercado tampoco sabemos qué pasará de aquí un segundo, pero tenemos la información previa, igual que la moneda. Si justo antes de tirar le pones información al ordenador, es capaz de romper esa aleatoriedad. Entonces, el hecho en sí de tirar la moneda al aire o el mercado es aleatorio si no tienes ningún dato, pero si tienes datos para introducir a un ordenador o a un trader, que en nuestro caso es analizar un gráfico, ¿no? Tener la data anterior, pues ahí es cuando puedes empezar a romper estadísticamente esa aleatoriedad. Exacto. Bien, me gustaría un poco que nos explicaras cómo acabaste creando el canal, porque para mí es pues muy positivo. Yo el día que lo descubrí, pues me alegró mucho porque a veces me siento muy solo, ¿no? Encuentro que es un sector donde hay mucho trading discrecional, hay muchos canales enfocados de esa manera y de repente encontré a alguien que tenía un discurso pues parecido al mío y una historia parecida a la mía y bien, pues me gustaría un poco que nos contaras eso, ¿no? Sí, al final yo te agradezco el apoyo, por supuesto, lo hablamos la otra vez, que sí que es cierto que creo que compartimos mucha filosofía al final respecto al trading, porque hay diferentes formas de avanzar y no digo que alguna sea más correcta que otra, pero sí que supongo que por personalidades acabamos juntándonos aquellas personas que tenemos ciertas características de personalidad similar y seguramente tú y yo las cumplimos. Yo lo que no digo es que nosotros tengamos una verdad o algo, es lo único que funciona, o sea, hemos encontrado nuestro camino, ha sido parecido, dimos con el tema del backtest y los análisis cuantitativos y empezamos a tener mejores resultados al descubrir eso. Lógicamente hay traders que tienen un punto mucho más discrecional y realmente han entrenado tanto y han visto tanto gráfico que tienen esa intuición para acabar teniendo una probabilidad a su favor. No es que nosotros seamos mejores porque no hay mejor o peor. Exacto. Sí, además, algo que acabas de decir, algo es muy interesante, que es intuición. Yo recuerdo haber visto un experimento psicológico que trataba de psicología emocional, que se basaba en descubrir qué era la intuición, ¿no? Porque decimos intuición como a un acto inconsciente, cuando ese acto inconsciente realmente está entrenado.
Nuestras neuronas han trabajado sobre eso en un backtesting en la vida. Tu intuición, la intuición de cualquiera, aunque parezca algo arbitrario y que ha ocurrido por arte de, no sé, de tu ADN, no es cierto. La intuición es una mezcla entre entrenamiento pasado y capacidad de análisis en tiempo real. Tú parece que tomas esa decisión de actuar de forma ipso facto, pero en realidad es tu cuerpo, tu cerebro, que después de tantas experiencias previas en la vida, te ha dado ese plus, sabiendo que si haces eso tendrás más probabilidades de tener éxito. Y es backtesting. Eso, inconsciente, pero es backtesting. Entonces, desde mi punto de vista, el trading siempre es cuantitativo o analítico o estadístico. Porque un trader discrecional al final también va a vivir de sus estadísticas. Lo que pasa es que esas estadísticas las recoge en tiempo real y no va al pasado a hacerlo. Pero si nos fijamos en el panorama completo, todo se basa en estadística y en intentar analizar datos. Si un trader discrecional o fundamental es rentable, después de 1000 operaciones en tiempo real, puede ver esas 1000 operaciones que ha hecho en tiempo real y comprobar si su forma de operar es positiva o no lo es. ¿Sabes? Entonces, todo es backtesting, desde mi punto de vista, todo es análisis de datos. Sí. Muy bueno. Y creo que todo el mundo debería hacerlo. Entonces, eso que respecto a lo que decías que en el canal, básicamente lo que intento ahora con este proyecto es, hay muchas cosas que podría decir, como que el trading es algo muy solitario, etcétera, que todo el mundo las conoce, no voy a ir por ahí, sino es más una cuestión de capitalización, que intento transmitirlo muchas veces, porque la gente a veces tiene dificultades para entender eso, sobre todo por ¿cómo decirlo?, la literatura existente que hay todavía en el trading, y es lo que hemos dicho antes, que te puedes hacer millonario. Y mucha gente se pregunta eso de cómo es posible que un trader rentable venda cursos, cómo es posible que un trader rentable haga academias o algo así. No lo entienden porque dicen, si estás ganando... O cualquier... Claro. Porque ya está, no necesitas más proyectos. Exacto. Sobre todo es como la idea esta que tenemos implantada todavía de que un trader rentable significa ser millonario o que gana 50.000 euros al mes. Eso no es verdad. Es decir, eso se puede conseguir, pero dependiendo del capital que tengas y la rentabilidad que generes. Si... es lo mismo que decimos siempre, sí, hostia, entonces, ¿por qué un jugador de fútbol vende productos? Al final, es una cuestión de entender que, en este caso, lo que creo que la mayoría de gente intentamos hacer aquí es capitalizarnos todavía más. Yo necesito capital. Yo quiero más capital para mi cuenta, para seguir ganando más con mi trading. Y eso se lleva a través de diferentes proyectos, porque el trading es renta variable. Es lo que hablamos, estadística. Tendrás periodos de tiempo en el que no ganes nada, en que estés en break-even o incluso perdiendo. Un año incluso. Y no pasa nada. Forma parte de la estadística. Y luego lo que aquí importa es que al cabo de los 5 años, de los 10 años, tu rentabilidad haya superado pérdidas. Simplemente eso, es que no tiene más secreto que ese. Pero ¿qué ocurre si solo nos dedicamos al trading exclusivamente y durante un año no tenemos ingresos? Que quizás no podemos pagar nuestras facturas. Y a mí me obligan a pagar mi casa. Entonces, no sé a vosotros. Sí. Entonces, el punto está en que es necesario mantener siempre un flujo de ingresos distintos, de distintas fuentes, que intenten ser lo más estables posibles que la renta variable. Ya sea inversión, la renta fija, ya sea un trabajo oficial, ya sea abrir un proyecto como este, o no hace falta que sea este, sino cualquier otro, que digas, mira, si me da bien algo, por ejemplo, yo como psicólogo, imaginemos que en cambio de hacer lo que he hecho en trading, me hago una consulta de psicólogo. Podría hacerlo, trabajar por horas, cobrar esa renta fija, por así decirlo, que me entra para ocuparme de mis pagos, mientras le dedico mi tiempo y mi capital a rentabilizar mis ahorros con el trading. Entonces, la finalidad que tengo en este proyecto es eso, transmitir información válida, conocimiento útil, ayudar a la gente a que encuentre un camino lo más correcto posible en esta industria, en este negocio, y así poder capitalizarme yo también. Sí, es muy interesante. Y al final es un poco que este tipo de preguntas un poco maliciosas vienen debido a unas premisas que son un poco falsas dentro del trading, que es lo que comentabas, de que realmente esto no se trata de con 1.000 euros ganar 2.000 al mes. O sea, y hay gente que a mí me escribe diciendo, mira, me han ofrecido que si pongo 100 aquí me dan 300 cada semana. Y yo digo, y me preguntan, ¿esto crees que es una pirámide? Y yo les digo, bueno, sin investigarlo yo no me pondría en eso. O sea, estos rendimientos, nunca he conocido un caso que realmente no sea una pirámide y te esté dando eso. Entonces, ahí cada cual es libre de ponerse en cualquier cosa, siempre que lo haga con un dinero que pueda perder, ¿no? Exacto. Y probar, porque al final se aprende
así, ¿no? Se aprende quemándose uno. Exacto. Además, algo muy interesante que has dicho, y es que nos preguntan mucho esto, porque creo que la clave es eso, premisas erróneas. Y es que se puede, y a veces yo también soy partícipe de creer lo contrario. Mucha gente que viene a mi canal se piensa que no se puede ganar del trading por mi lenguaje, por cómo planteo esta industria. Pero estoy haciendo un poco de contrabalance al final. Estoy intentando ser la cara oscura de todo esto para que todo se vaya un poco más equilibrando. De este negocio se puede vivir, de este negocio se vive bien, se puede ganar el dinero que vosotros queráis. Eso es real, pero siempre con dos premisas que no suelen decir, que es depende de tu capital y de tu rentabilidad. Sin más, entonces tú ya puedes hacer tus cálculos. Y dices, hostia, vivo en España y necesito 1.500 euros al mes para pasar cada mes. Pues, y ves que los traders profesionales hacen un 30, 20, 25, 40% al año. Pues haz cálculos. Dices, hostia, si quiero ganar eso y los profesionales generan eso, con este riesgo, ¿cuánto necesito? Y ese es el cálculo que tienes que hacer. Y luego, por supuesto, depende de cada uno el riesgo que quiera asumir. Si alguien tiene, por ejemplo, una rentabilidad del 20% anual con un drawdown del 5% después de 5 años y dice, hostia, pues yo quiero ganar un 60%, tendrás que multiplicar por 3 tu riesgo. Pero eso significará que tu drawdown se multiplicará por 3 también. Por lo tanto, las probabilidades que tienes de acabar petando la cuenta a largo plazo son mayores. Tienes que encontrar ese equilibrio entre lo que necesitas para vivir en el lugar que estés, en el país que estés, y el riesgo que eres capaz de asumir. Entonces, el trading es eso, desde mi punto de vista. Sí, sí, mira, hay un caso que el otro día ayer un alumno me comentó, que es que me dijo, mira, he hecho backtest durante 20 años, o sea, de 2000 a 2020, y he hecho ya 6 pares de divisas con tu estrategia, tal como me has explicado y tal. Y le digo, ¿y qué tal? Me dice, ha habido un año que se ha hecho un 7, en 2018. Dice, lo otro muy bien. Digo, ¿no ha habido ni un año negativo? Y dice, no, pero ese año del 7 te lo paso y te lo revisas. Y le digo, no. Digo, seguro que estará bien. Claro. Digo, si quieres, pásamelo. Digo, pero, no eres un funcionario. Claro. Es súper normal que, digo, y en 20 años que el peor año sea un 7, digo, alégrate porque ha sido positivo. Yo lo compro eso, ¿eh? Claro, yo le digo, ¿qué media estadística te ha salido anual? Y después dividiendo de 12 la media mensual, ¿qué drawdown? Digo, porque el hecho de que un año sea un 7 tampoco dice mucho, porque estadísticamente sí, es el peor año, pero al final dices, vale, ¿y qué media te ha salido? Y ahí enlazamos con el punto ese que comentabas, ¿no? Que en mi caso es lo mismo, es tú aprendes en todos los libros de finanzas y economía que se tiene que diversificar y después te dicen, no, tú como eres trader y ganas dinero en eso, no hagas nada más. Y dices, claro, pues Elon Musk, ¿por qué si le va tan bien con Tesla vendiendo coches, por qué tiene que ir a más? Claro. Y también Neuralink y tal, y dices, pues mira, las personas, cuando logras un objetivo, si según como seas, habrá de todo, hay gente que le gustará estar siempre en el sofá, pero te planteas nuevos, porque al final la vida para mucha gente es eso, no es, vale, he llegado a tener esto, muy bien, pero al final como la felicidad es el camino, no es el llegar, pues me planteo nuevas cosas que hacer, ¿no? Claro. Además, y son casos parecidos. Exacto, totalmente. Además, yo creo que hace tiempo que vengo pensando en esto porque estoy viendo que, desde mi punto de vista, por supuesto, la industria del trading está virando hacia algo distinto en cuanto a traders. A ver si me puedo explicar. Creo que alguien lo puede compartir. Y es el hecho de, hace 10 años, era muy complicado poder vivir de esto como trader minorista, a no ser que tuvieses capital de antemano, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, tuve que trabajar durante años como psicólogo para acumular dinero para mi cuenta. No todo el mundo tiene esa posibilidad de ahorrar para abrirse una cuenta decente. Y decente hablo de, sabemos, 30, 40, 50.000 euros, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista, por supuesto. El punto está en que poco a poco la industria del trading está evolucionando hacia los minoristas. Están cada vez habiendo más oportunidades, ya sea YouTube, ya sea las redes sociales, proyectos de capitalización, todo el rollo de las empresas de fondeo. Aunque yo no esté de acuerdo en muchas de las cosas, está todo evolucionando hacia intentar que cada vez haya más posibilidades para que la gente se capitalice, para que este negocio, el trading, sea más accesible para quienes trabajen realmente de esto a largo plazo. Y hoy, por ejemplo, alguien me lo decía en el grupo de Telegram, algo que para mí es sin duda eso. Hace 10 años, no sé si os gusta lo que ha dicho tú antes, el LOL,
nadie se pensaba que podías vivir de jugar al LOL o a ningún juego que era minoritario, estaba excluido. Nadie se lo pensaba, pero esa gente estaba ahí. Y 10 años después han dado un boom y hoy a través de Twitch pueden ganar mucho más dinero de lo que nosotros podemos pensar en muchas ocasiones. Entonces, este tipo de industrias, desde mi punto de vista, tienen una cierta evolución a través de las redes sociales, que es hacer que el trader ya no sea solo un trader, sino que sea un activo en sí mismo. Alguien que se dedica a conseguir capitalización para su proyecto, transmitir conocimiento, diversificar a través de, yo qué sé, de charlas, no sé. Es una cuestión de llevar el negocio del trading, de la renta variable, a algo que va mucho más allá de eso, que es convertir al trader en un propio activo. Y entonces, eso se tiene que trabajar desde hoy. Eso para mí rompe el paradigma de en un año ser rentable. Yo creo que si la gente se dedica a pensarse en esto, en, hostia, voy a ser trader para aquí 5 o 10 años, tener alrededor del trading un negocio rentable, me dé ingresos, flujos de ingresos de distintos lados, eso es interesante. Y eso ya es más serio de lo que pensamos. ¿Sabes? Claro. Sí, sí, a ver, y al final te abre puertas que no solo en la industria del trading, si por ejemplo el tema de YouTube, si tú como psicólogo, en lugar de la parte de trading, solo te dedicaras a la psicología, el hecho de tener una consulta privada, si tienes un canal de YouTube donde un día o 2 a la semana estás 10 minutitos comentando temas dentro de la psicología, un poco más enfocado en la autoayuda y no un tema más no focalizado en un paciente concreto, sino cosas más generales, Sí. pues eso abre la puerta a que tengas más clientes. Exacto. Incluso un psicólogo podría plantearse decir, mira, voy a abrir, y muchos lo han hecho, ¿no? En cualquier disciplina, voy a abrir un canal y al final mucha gente que empezó en los inicios como un poco de, bueno, mira, hay esto del YouTube, voy a grabar algunos vídeos y los pongo en la web, y de repente se dan cuenta que han llegado a ganar más de eso que del otro. Exacto. O sea, ha habido muchos casos que no somos nosotros, sino gente que hace 10 años, en los inicios del YouTube, pues tenían una web como hobby y empezaron a hacer un vídeo a la semana y al cabo de 3 o 4 años les estaba dando más dinero YouTube que su trabajo. Totalmente. Y lo dejaron. Claro, eso un poco era como por sorpresa, que es lo que el ejemplo que tú ponías antes, ¿no? De que muchas veces alguien empieza a hacer algo y de repente se da cuenta de que, por ejemplo, en el YouTube, ¿no? Que has entrado en una cosa que no te lo esperabas y se ha vuelto tu negocio. Exacto. En este caso, el YouTube paga, pero lógicamente para vivir solo del YouTube ya tienes que ser mucho más que nosotros. Sí. Pero sí que hay muchísima gente que tiene canales con 1 millón o más de suscriptores y no necesitan que eso sea algo paralelo de otra cosa. Por ejemplo, tú a lo mejor eres un psicólogo, abres un canal de YouTube, te empiezas a promocionar por ahí y hay un momento que te das cuenta que te están entrando 3 o 4 mil al mes por YouTube. Exacto. Y ahí puedes decir, mira, ya me quedo solo con el canal. Eso ya, el hecho de diversificar o no, va un poco a gustos. Para terminar, me gustaría un poco que aconsejaras lo que tú recomendarías a alguien que se encuentre en el momento inicial, ¿no? Que ya sea con este vídeo o hace no mucho tiempo, descubriera el trading a través de cualquier contenido. ¿Y qué le recomendarías? ¿Qué crees que es lo más importante al principio? A ver, es que es una pregunta que dependiendo de qué día me lo digas, te diré una cosa distinta. Pero creo que la que siempre digo, porque es la que realmente creo, es el tema de los referentes. Hay que buscar referentes correctos. Es muy difícil hoy en día, pero hay que buscar referentes correctos. Me refiero a alguien que te demuestre resultados. Ya sabemos que el tema del trading está un poco, desde mi punto de vista, violado, aunque suene fea la palabra, en el aspecto de hay mucho intrusismo de gente que no es trader, desde mi perspectiva, por supuesto, o que yo creo, presiento de que no son traders, pero hablan de trading como si lo fuese, ¿vale? Sobre todo ocurre en la psicología, eso también ocurre. Hay canibalismo. Entran gente, hoy en día, gracias a Internet, hay gente que puede hablar de cualquier cosa sin necesidad de demostrar credenciales para ello, ¿no? Hay muchos supuestos expertos en psicología hablando por Internet que no son psicólogos.
de la misma forma que habrán carpinteros o arquitectos que hablen de arquitectura sin ser arquitectos, ¿no? Pues en el trading ocurre lo mismo. Entonces, creo que esta industria está creciendo, está especializándose poco a poco y debéis empezar a buscar a aquellas personas que os demuestren resultados. Que os digan, hostia, el último año he generado esto, los últimos 2 años mi drawdown ha sido este. Es intentar buscar siempre aquellos referentes que realmente os hablen no con palabras, sino con hechos, con pruebas contrastables de lo que hacen, porque eso os ayudará mucho a no dar palos de ciego, porque a mí me ocurrió que di muchos palos de ciego al principio, y hasta que no encontré personas, que eso lo explico muchas veces porque para mí fue revelador, encontré a 2 personas que en la cafetería en la que siempre tomaba café cuando hacía backtesting, que me dieron un golpe de realidad porque yo creía que en mi backtesting yo ganaba un 100% al año, ¿vale? Entonces, no contaba con muchos errores, muchos sesgos que luego ocurren. Y en ese momento yo fui allí con soberbia, con demasiada altanería, hablando en voz alta de que era trader, que no era trader en ese momento, por supuesto, y que ganaba un 100% al año. Hasta que esas personas que se dedicaban a eso tenían cuentas de 100.000 euros, que tampoco es tan grande para gente que se dedica a esto de forma súper profesional, pero son 100.000 euros, ¿vale? Entonces, esas personas me decían que ganaban 2.000 al mes de media. Claro, yo venía con que iba a ganar 2.000 con 5.000 o 6.000, no sé, con lo que sea, o con 10.000. Entonces, ver gente que se ríe de forma sarcástica de lo que estás diciendo y que te pone los pies en el suelo, ayuda mucho porque te das cuenta del camino que hay que coger. Y para conseguir eso, para evitarte ese problema que tuve yo de pensar que podía generar más de lo que realmente se puede generar, es mejor encontrar referentes correctos. Así el camino será mucho más recto. Eso es lo que más o menos recomendaría. Muy bien, bueno, me alegro mucho que el ego no te invadiera, porque otra reacción a algo así es negar la realidad y seguir en tu película, ¿no? Entonces, la inteligencia también se demuestra en eso, ¿no? En la flexibilidad de las personas de aceptar cuando estamos en unas creencias falsas, corregir, pensar a lo mejor no estaba en lo cierto y bueno, eso ya dice mucho de ti, ¿no? Porque también hay mucho ego en el mundo del trading. Por supuesto. Y es muy delicado todo eso, ¿no? Y al final, pues es una industria donde digas lo que digas o te machacarán por un lado, por otro, y porque cada filosofía y forma de verlo, pues parece que tenga que estar enfrentada a otras y tampoco yo lo veo así. O sea, es lo que hemos comentado, ¿no? No estamos diciendo que no se pueda ser trader discrecional, sino que nosotros encontramos resultados a través del backtest, la estadística, las matemáticas y lo que es el trading cuantitativo. Que mayoritariamente ese tipo de trading está ligado a los algoritmos y los robots, sí, pero también puede ser manual, que eso es una de las partes más desconocidas, ¿no? El hecho de que casi siempre el trader manual es discrecional y el robot es cuantitativo. Pues hay otra cosa en el medio, ¿no? Que es un trader manual que le pega 16 horas al día, o tampoco hace falta tantas, pero le pega muchas horas de backtest para hacer lo que hacen los robots, pero a mano, y acabar optimizando y puliendo estrategias, como es el caso de Víctor. Bien, me alegro mucho pues de haber estado un ratito charlando, siempre aprendo cosas nuevas, pues cuando te escucho algunas se me quedan grabadas y después las utilizo yo, porque al final aprender, entre comillas, es copiar, ¿no? No un tema de propiedad intelectual, de que es una copia, sino que tú te acabas forjando de los libros que lees, de la gente con la que hablas, de las charlas que tienes, y ahí es cuando las cosas que te gustan las coges y las acabas pues transmitiendo también tú, ¿no? El aprendizaje no viene a ser nada más que eso, la copia de lo que otros han descubierto antes, ¿no? Porque al final nadie lo crea todo, ni nosotros inventamos el trading, ni mucho menos el trading discrecional, hay el cuantitativo, ni hemos descubierto el backtesting, simplemente que hay pocos que expliquen las cosas de la manera que las explicamos nosotros. Bien, pues Víctor, un placer y ya sabes que cuando quieras puedes volver al canal. Te lo agradezco. Y gracias a todos, espero que os haya parecido interesante. Si es así, dadle a me gusta y os recomiendo que, aparte de suscribiros al canal de Código Trading,
estéis también suscritos al canal del psicólogo del trading. Lo tenéis en la descripción del vídeo, ahí podéis ir a su canal. Si queréis vernos charlar un rato más, ahí hay un vídeo donde estamos pues los dos también charlando en su canal y hay muchísimo contenido súper interesante si os interesa esta manera que tiene él de ver el trading, y creo que es muy interesante pues ver a alguien que es psicólogo, porque no hemos dado mucho peso a esa parte. A ver si en otra ocasión lo hacemos, porque la psicología es una parte fundamental y que requiere de muchísimo tiempo para acabar dominándola y siendo un buen trader. Gracias, Víctor. Gracias a ti. Nos vemos. Un placer. Nos vemos.